Bueno, y ahora, antes de seguir buscando funciones generadoras de momentos de diferentes distribuciones o diferentes familias de distribuciones, que ya vamos a ver dentro de un rato por qué es útil saber, la de la Poisson es tal cosa, la de la normal es tal otra, ya pronto va a quedar claro por qué necesitamos saber eso. Vamos a repasar un poco, vamos a ver un poco las propiedades que tiene la función generada de momentos y algún teorema muy útil que vamos a hacer también, ¿sí? Una de las propiedades ya la vimos, que tiene que ver justamente con cómo aparecen los momentos. Yo la expliqué de una manera, la vamos a ver de una manera un poco diferente de vuelta, porque esta misma idea que voy a mostrar acá la vamos a usar después con la FGP, la función generadora de probabilidad. Pero otra manera de la que podemos ver esta propiedad de los momentos es esta. Si yo pienso que lo que estoy calculando es la esperanza de E a la t por x, nosotros recién hablamos sobre el desarrollo de Taylor, de la función E a la x, que era 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, etc. Si en vez de evaluar en x, evalúo en t por x, bueno, me quedará t por x, t por x todo el cuadrado, que es t cuadrado por x cuadrado, t al cubo por x al cubo, etc. Y esa suma es infinita. Nosotros sabemos que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. En realidad, para poder probar bien esa propiedad, tendríamos que hablar primero de funciones de, ¿cómo se dice? Perdón, de distribución conjunta, ¿sí? Pero es una propiedad que ustedes la ven usando desde estadística 1 y que la vamos a seguir usando. Después veremos bien cómo se prueba. Pero acá tenemos una suma infinita. En principio no es obvio que si la esperanza de una suma de 2 o de 3 o de 4 es la suma de las esperanzas, que eso valga por una suma infinita. De hecho, cuando uno prueba que la esperanza de x más y es igual a la esperanza de x más y, eso automáticamente prueba, ¿sí? Esta propiedad ustedes la damos por sabida, ¿sí? ¿Qué pasa con la esperanza de x más y más z, por ejemplo? Bueno, uno dice, habrá que probar también aparte. Bueno, sí, pero se prueba muy fácil, porque yo podría decir, x es una variable aleatoria y más z es otra variable aleatoria. O sea que en realidad estoy sumando a x, le estoy sumando la variable aleatoria y más z. Eso por la propiedad asociativa lo puedo hacer. Y como la suma de la esperanza, como la esperanza de la suma de dos variables aleatorias es la suma de las esperanzas, yo puedo decir que es la esperanza de x más la esperanza de esta otra, la esperanza de y más z. ¿Sí? Y ahora, acá tengo la esperanza de x, y acá tengo la esperanza de y más z. De vuelta, es una suma de dos variables aleatorias, la esperanza de y más z va a ser la esperanza de y más la esperanza de z. O sea que también vale para 3. La esperanza de x más y más z es la esperanza de x más la esperanza de y más la esperanza de z. Y lo mismo lo puedo probar para 4. Por inducción pueden probar que vale para cualquier cantidad de términos. Cualquier cantidad finita de términos. Ahora, que eso valga por una suma infinita no es tan obvio. Porque una suma infinita en realidad no es seguir ese proceso infinitamente. Tiene otra definición, que es en realidad el límite de una sucesión. Y no está tan claro que la esperanza y el límite se lleven bien. ¿Sí? Pero la respuesta es que sí. Que en condiciones muy generales, que en este caso se cumplen, uno puede decir que la esperanza de una suma infinita es la suma infinita de las esperanzas. Entonces, en este punto, cuando yo tengo la esperanza de esta serie, de esta suma infinita, yo puedo tomar esperanza término por término. Eso es cierto, me lo tienen que creer, no lo estoy probando, pero me lo tienen que creer. Y entonces me queda la esperanza de 1, que es 1, la esperanza de t por x. La t acá es constante, la x es la única que es una variable aleatoria. Digo, es constante en el sentido de que no es aleatoria la t. ¿Sí? La x es una variable aleatoria. Entonces la esperanza de t por x es t por la esperanza de x. ¿Sí? T por la esperanza de x. Y la esperanza de x, ¿qué es? Es el momento natural de orden 1, m1. La esperanza de t cuadrado por x cuadrado sobre 2 factorial, o sobre 2 si quieres poner, porque eso es un 2. El t cuadrado y el 2 factorial son constantes, no son aleatorias, salen afuera de la esperanza, me queda la esperanza de x cuadrado. La esperanza de x cuadrado es m2, ¿sí? El momento natural de orden 2. Y así sigo con todos y me termina quedando t al cubo por m3 sobre 3 factorial, t a la cuarta por m4 sobre 4 factoriales. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Bueno, porque derivar estas series infinitas, fíjense que esto es como un polinomio, pero de grado infinito, ¿sí? Esas series infinitas, creo que ya lo dije en otro video, si no lo dije, lo digo ahora. Esas series infinitas se llaman series de potencias, esos polinomios infinitos se llaman series de potencias, y hay varias propiedades buenas que tienen, que se pueden probar, que en su dominio son continuas, son derivables, son integrables, y que encima las derivadas y las integrales se pueden hacer término por término usando las mismas reglas de derivación que ya conocemos. Todo eso
No lo estoy demostrando, no sé si alguien vio alguna vez series de potencias. Está en el programa de análisis 1, pero no sé si se sigue dando o no se sigue dando, pues estuvo en alguna época. Pero bueno, existen y créanme que tienen todas esas propiedades. Entonces, por ejemplo, ¿cómo derivo m? Como si fuera un polinomio. Solo va a ser un polinomio finito, va a ser una serie de potencias. Entonces, ¿qué hago? Derivo el primer término, que es 1. ¿Cuánto es el primer término? La derivada, 0. Listo. La derivada del segundo término, que esté por m1, acá estoy derivando respecto a la variable que esté, la derivada va a dar m1. Acá tengo que bajar el 2 multiplicando 2 por t. El 2 se me cancela con el 2 de abajo. Este 2 factorial es un 2. ¿Sí? Así que me queda m2 por t. Acá cuando derivo bajo el 3. ¿Sí? 3t cuadrado. Ese 3t cuadrado con el 3 factorial, ¿qué me queda? Bueno, si quieren la cuenta me queda un 3 abajo, perdón, me queda un 2 abajo. ¿Pero por qué me queda un 2? Porque en realidad el 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y este 2 por 1 que tengo acá es el 2 factorial. O sea que se van los 3, me queda t cuadrado sobre 2 factorial. Por m3. m3 por t cuadrado sobre 2 factorial. Para entender bien claro cómo queda, hagamos uno más. ¿Cuál sería el término que sigue? Piensen. ¿Sí? Piensen cuál sería el término que tengo acá y después cómo queda derivado. Pongan pausa si quieren, yo lo escribo. El término que sigue sería t a la cuarta por m4 sobre 4 factorial. Ese es el término que quiero derivar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando derivo? Bueno, el m4 queda igual. El t a la cuarta me queda 4t al cubo. Y abajo tengo el 4 factorial. De vuelta, ¿qué tengo? 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y este 3 por 2 por 1 en realidad es 3 factorial. ¿Sí? O sea que se va el 4 y me queda el 3 factorial. O sea que el término que sigue es m4 por t al cubo sobre 4 factorial. Mírenlo, si necesitan varias veces esto, o sea, si voy muy rápido, paren. Al no poder verles las caras me cuesta saber si queda claro o no, pero traten de mirarlo con detalle, si no me consultan. Y así seguiríamos. Fíjense que básicamente me queda una serie de potencias como antes, muy similar, solo que los momentos se corrieron. Yo antes tenía, este 1 en realidad es m0, si quieren. ¿Sí? Donde estaba m0 ahora está m1. Donde decía m1 por t, ahora dice m2 por t. Donde decía m2 por t cuadrado sobre 2 factorial, ahora dice m3 por t cuadrado sobre 2 factorial. Es como que se corrieron un lugar los momentos. ¿Se entiende? Les dejo para que prueben, yo lo voy a escribir, pero ¿cómo quedaría la derivada segunda? ¿Sí? Chequen, hagan lo mismo, derivan este término, derivan este, van a ver que les queda esto. m2 más m3 por t más m4 por t al cuadrado sobre 2 factorial. Y así sigue, va a decir m5 por t al cuadrado sobre factorial. O sea, es como que de vuelta en esta serie los momentos volvieron a saltar un lugar. ¿Sí? Cada vez que derivo, estos momentos se van corriendo para allá. ¿Se entiende? En general, la derivada de orden k, no voy a escribirlo todo porque hay que poner los subíndices, hay que pensar bien los subíndices, pero la derivada de orden k va a ser mk más mk más 1 por t, y después el término con t al cuadrado, con t a la cuarta, t al cubo, t a la cuarta, etc. ¿Sí? Entonces fíjense qué pasa cuando evalúo m en 0. Lo voy a poner en azul, no sé si se distingue, pero ¿qué pasa cuando hago m en 0? Y bueno, tengo que evaluar esto en t igual a 0. Cuando t es igual a 0, todos estos términos se hacen 0. Salvo el primero, que es 1. M en 0 siempre va a dar 1. Ese 1 de hecho es lo que llamamos M0. ¿Sí? Pero M en 0 siempre va a dar 1. De hecho, M en 0 siempre existe. Y eso se ve fácil en la definición. Si la definición es que la función generadora de momentos es, o que M de X es esperanza de E a la T por X, cuando evalúo en 0 es la esperanza de E a la 0 por X. La esperanza de E a la 0 es la esperanza de 1. La esperanza de 1 es 1. O sea, en 0 siempre va a dar 1. Y de hecho en 0 siempre va a estar definida M de X. Lo que nosotros ya dijimos es que para decir que existe la función generadora de momentos necesitamos que esté definida un poco a la izquierda y un poco a la derecha el 0. Pero en el 0 está siempre. Y siempre vale lo mismo. Siempre vale 1. ¿Sí? Ahora después lo anotamos entre todas las propiedades, pero esa es una que ya la podemos considerar probada. ¿Qué pasa cuando evalúo M' en 0? Bueno, cuando evalúo M' en 0, M1 más M2 por 0, más M3 por 0, más M4 por 0, etc. me da M1.
¿sí? O sea, siempre me queda solo el primer término porque los restantes se anulan cuando vuelvo en cero. Cuando hago m segunda en cero, obviamente me da m2, solamente el primer término. Y en general, cuando evalúo m, la derivada de orden k, que escribo así, que entre paréntesis, en cero, me da m sub k. ¿Sí? De hecho, se puede decir algo más. Hay que mirar cómo vienen los detalles, pero ahí en el apunte está enunciado esto de una manera un poco más clara, que dice, básicamente, que si mi función general de momentos existe, es decir, esta cosa está definida en un entorno del cero, y es derivable hasta orden k, es porque todos los... y es derivable hasta orden k en ceros porque todos los momentos hasta orden k existen. Y dan lo que dice esta fórmula, ¿sí? La derivada de orden 0 en k me da el momento de orden k, el momento natural de orden k. Acuérdense que cuando digo momento a secas estoy diciendo momento natural. Por otro lado, si yo sé que existen los momentos hasta orden k para una distribución, seguro que la función de general de momentos está bien definida y sus derivadas, o sea, si la función general de momentos está bien definida, tiene que ser derivable y sus derivadas hasta orden k en cero me dan precisamente iguales a los momentos. ¿Sí? O sea, la fórmula en el fondo es esta. Después hay como algunos detalles de existencia que uno puede dar que vean el enunciado bien en el apunte, pero lo importante es que cuando tenemos la función general de momentos y se puede derivar, esto es lo que me da. ¿Sí? Esto es lo que la manera en la que obtengo los momentos. Derivando en cero, una vez, dos veces, tres veces, según el orden del momento natural que quiero calcular. ¿Ok? Esa es como la propiedad básica, la que le da nombre. Tiene otras propiedades que vamos a ver ahora. Y hay un par de teoremas que nos van a ser muy útiles. Hoy vamos a hablar sobre el teorema de inversión. Después, más adelante, en la práctica 3, vamos a hablar del teorema de continuidad. Pero que nos van a ser muy útiles porque van a ser los que nos van a permitir, de alguna manera, hacer una relación unívoca, ¿sí? O biunívoca, entre distribuciones y funciones generadoras de momentos. Pero eso lo vamos a ver ahora después. Ahora vamos a hablar entonces de algunas de las propiedades más básicas de la función generadora de momentos y que vamos a ver un montón. ¿Sí? Por eso las quiero anotar. Están en el apunte, obviamente. Vamos a tratar de igual de ver un poco de dónde vienen. Una ya estuvimos charlando, que la función... Supongamos que tenemos x es una variable aleatoria, ¿sí? En este caso, acá voy a usar tres cosas, que x e y son variables aleatorias, que son independientes, y que c es un número real. Pero bueno, digo, supongamos que x es una variable aleatoria, su función general de momentos en 0 vale 1 siempre. ¿Sí? Eso ya lo vimos. ¿Qué pasa si yo quiero la función generadora de momentos de una constante? De vuelta, ¿qué es esto de la esperanza de una constante? La varianza de una constante, la FGM de una constante, la distribución de una constante. Si estamos hablando de constantes, justamente porque la estamos pensando como que no son variables aleatorias. Bueno, ya lo dijimos esto. Las constantes sí las podemos pensar como variables aleatorias. Cuando las pensamos como variables aleatorias, ¿sí? Son variables aleatorias discretas que tienen como rango un único elemento, ¿sí? Esa constante. Y como función de probabilidad puntual, ¿sí? La función de probabilidad puntual, digamos, sería esta. En el único elemento de rango, que es C, la probabilidad es 1. ¿Sí? Tienen el rango con un elemento y la probabilidad es 1. Esa es. Si quieren empezar en la función de distribución, la acumulada, creo que ya lo dijimos también. Va a ser un escalón en C. Va a ser un escalón que es 0 hasta C, y a partir de C vale 1. ¿Sí? O sea, que pega un salto. O sea que, fíjense que lo podemos pensar como... Sería obviamente una variable aleatoria discreta, pero donde tiene un solo único elemento de rango y toda la probabilidad está en ese lugar. O sea que lo podemos pensar como variable aleatoria. Entonces, ¿cuál sería la función generadora de momentos de una constante? ¿Sí? De la constante C. Y bueno, pensemos, es la esperanza de E a la T por X, o la T por la constante, si quieren. Pongámosle que... Así, pongamos X y pongamos que X es esta variable, ¿sí? Con esta distribución. ¿Qué tengo que hacer para hacer la esperanza? Tengo que sumar E a la T por X por las probabilidades puntuales para todos los X de rango. ¿Qué valores va a tomar X en este caso? Entonces, piénsenlo un minuto, ¿sí? Ponga pausa, yo sigo. Bueno, el único valor que puede tomar X es C. O sea, esta suma va a tener un solo término, no voy a escribir ningún más porque va a ser un único término. Y X va a tomar este único valor que es C. Va a ser E a la T por C por la probabilidad de puntual en C. ¿Cuál es la probabilidad puntual en C? 1. Así que va a ser E a la T por C por 1. Va a ser E a la T por C. Y listo. O E a la C por T, no lo vamos a escribir así en general, pero es E a la C por T. Esa es la función general de momentos para una constante.
¿sí? Otra cosa, supongamos que ahora que tengo una variable x, ¿sí? Ahora no una variable aleatoria, constante como esta, digamos, que a veces se llaman distribuciones degeneradas también, como que degeneran en algo no aleatorio. Supongamos que tengo que x es una variable aleatoria y yo conozco esa función generada de momentos, y ahora quiero la función generada de momentos de x multiplicada por algo, ¿sí? De c por t. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Va a ser la esperanza de e a la t por, ¿cuánto? Bueno, por esta variable aleatoria, c por t, t por x. O sea, ahora si quiero la esperanza, la función generada de momentos de x al cuadrado, como hay un ejercicio en la guía que esto lo dice, tendría que poner la esperanza de e a la t por x cuadrado. Si quiero la función generada de momentos de x más 8 e a la x, tendría que poner e a la t por x más 8 e a la x. En la variable acá pongo la variable que es la que le estoy calculando la función generadora de momentos. ¿Se entiende esto? Espero. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente reescribir esto de una manera un poco distinta. Yo puedo ponerlo así. Porque esto es una multiplicación, puedo poner el orden que quiera, puedo agrupar, asociar como quiera. Fíjense que si acá dijera esperanza de e a la algo por x, uno dice, bueno, eso es la FGM. Supongamos que dijera A. Supongamos que esto lo llamo A. ¿Sí? ¿Qué es la esperanza de E a la A por X? Bueno, la esperanza de E a la A por X es la FGM. Solo que en vez de ponerle como variable a la función, pasan los bomberos, la ambulancia, bueno, no sé si se escucha. Solo que en vez de ponerle como variable a la distribución la T, le estoy poniendo como variable la A. O sea, va a ser la función que en el momento, pero escrita como función de A. O sea, en vez de, no sé, lambda sobre lambda menos T, va a ser lambda sobre lambda menos A. Pero yo le puedo cambiar la variable a una función y va a seguir siendo una función, va a seguir siendo derivable, va a seguir teniendo las mismas propiedades. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la variable acá? Bueno, es la A. O sea, que es E a la C por, es C por T. O sea que en realidad lo que obtengo acá simplemente es la función generada de momentos de la X, pero en vez de evaluada como función de t, evaluada en c por t. Es como una composición. Después vamos a ver con los ejemplos cómo se usa esto. Pero básicamente cuando yo conozco la FGM de x y quiero la de 3x, por ejemplo, lo que tengo que hacer es acá, en vez de agarrar la de x y simplemente componerla con 3t o 5t o lo que sea. Acá voy a poner en general c para escribir bien la propiedad. ¿Sí? Es decir, donde dice t, voy a poner c por t. Por ejemplo, si fuera la de 3x y x era exponencial, va a ser lambda sobre lambda menos, y en vez de t voy a poner 3t. ¿Se entiende? Después vamos a ver ejemplos con esto. Vamos ahora a la última, que es la que quiero detenerme en algunos detalles importantes. ¿Sí? Esta es una propiedad que vamos a usar un montón. ¿Sí? Acá no les estoy dando la respuesta, pero ahora la voy a escribir. Pero fíjense, supongamos que yo quiero la función generada de momentos de x más y. Eso por definición va a ser la esperanza de e a la t por x más y. ¿Ok? Igual que antes. X más y. Porque es la función generada de momentos de x más y. Es una nueva variable aleatoria que es la suma de las otras dos. Fíjense que el supuesto es que son independientes. Sin este supuesto, la propiedad que vamos a escribir ahora no va a valer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer la distributiva, obviamente. Esperanza de e a la t por x más t por y. Como tengo la esperanza de una suma, lo puedo escribir como, separar como e a la t por x por e a la t por y, o sea, al revés de lo que ya hicimos hoy. Esperanza de e a la t por x por e a la t por y. Y ahora tengo la esperanza de el producto de estas dos variables aleatorias. E a la t por x por un lado, e a la t por y por el otro. ¿Sí? ¿Qué pasa con la esperanza de un producto? Uno diría, bueno, será el producto de las esperanzas. Bueno, sí y no. A ver, esta propiedad, insisto, para poder probarla de vuelta tendríamos que ir más adelante y en algún momento la vamos a probar. ¿Sí? Pero no es que estamos, no es que va a haber un razonamiento circular ni nada por el estilo. Después esto va a quedar más claro. Pero supongamos que yo hubiese probado la propiedad que les dice. La propiedad es, la esperanza de un producto es el producto de la esperanza, pero eso no lo puedo afirmar siempre. Sí lo puedo afirmar cuando las variables son independientes. O sea, si x e y son independientes,
entonces sí puedo decir que la esperanza de X por Y es la esperanza de X por la esperanza de Y. Y si no son independientes, no sé. Puede ser que sí o puede ser que no. Y después vamos a ver que de hecho el caso es que a veces puede ser que sí, aunque no sean independientes, y otras veces directamente no. ¿Sí? Todo eso va a tener que ver también con el concepto de covarianza que vamos a ver, insisto, en la siguiente práctica. Pero por ahora, si son independientes, esto vale. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, uno querría decir que acá entonces tengo la esperanza de e a la t por x por la esperanza de e a la t por y. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Esto es la función general de momentos de x y esto es la de y. La propiedad a la que llegaría en ese caso es mx de t por mi de t. Es decir, ¿cómo es la función general de momentos de una suma de variables independientes? Es el producto de las funciones generales de momentos. O sea, esa suma de variables independientes, su FGM se traduce en producto de las FGM de cada variable. O sea, que yo conozco la de x y conozco la de y y sé que son independientes, puedo encontrar la de x más y multiplicando las dos. ¿Sí? Ahora podemos hacer un ejemplo, un ejercicio de la guía donde vamos a usar eso. Pero acá hay una sutileza. ¿Sí? Yo estoy diciendo, bueno, acá puedo hacerlo porque x e y son independientes. No sé si es muy sutil, pero piensen un minuto a ver si se les ocurre qué detalle está no mal o habría que afinar un poco en esa propiedad. ¿Sí? Porque falta un detalle. Es un detalle, pero no deja de ser importante porque queremos ver bien los detalles también. Ponga pausa, yo voy a seguir. Yo estoy diciendo que x e y son independientes. ¿Sí? Y estoy diciendo que si x e y son independientes, la esperanza del producto de x e y, o sea, de x por y, es el producto de las esperanzas, de x y de y. Ahora, ¿cuáles son las variables aleatorias que estoy multiplicando acá? ¿X e y? La respuesta es no. Yo tengo esta variable aleatoria, e a la t por x, y esta otra variable aleatoria, e a la t por y. ¿Sí? Para poder usar esta propiedad, lo que yo necesito es que esta variable y esta variable sean independientes. Que e a la t por x y e a la t por y sean independientes. ¿Se entiende? Si e a la t por x y e a la t por y son independientes, entonces la esperanza de una por la otra es la esperanza de una por la esperanza de otra. ¿Sí? Pero yo estoy suponiendo que x e y son independientes. ¿Eso me sirve para garantizar que estas son independientes? Bueno, sí. Porque en realidad, piensen que e a la t por x, si yo sé cuánto vale x, también sé cuánto vale e a la t por x. Y si sé cuánto vale y, también sé cuánto vale e a la t por y, y viceversa. Con lo cual, es más o menos tener una y tener la otra es más o menos lo mismo. Lo importante de todo esto es que la x y la y son independientes. Y esta primera variable de acá, pongámosle sus nombres para que sea más fácil. Llamamos u y b corta. ¿Sí? Y u solamente es función de x y b solamente es función de y. Mientras nos movamos así, si la x y la y eran independientes, u y b también van a ser independientes. ¿Sí? Ahora, si yo tengo x e y independientes, pero hago u que sea x más y, y b que sea x por y, es decir, las mezclo, ahí ya no sé qué va a pasar. Uno podría pensar que van a ser siempre dependientes. Y la verdad es que puede pasar que sí y puede pasar que no. Y hay un caso muy importante donde a pesar de que uno esté mezclando, quedan independientes, que lo vamos a ver en la práctica 3. ¿Sí? Que va a ser muy importante. Pero insisto, este caso sí es intuitivo. Si esta solamente depende de x y esta solamente depende de y la x y la y son independientes, bueno, estas dos también van a ser independientes. ¿Se entiende? Si llego a mezclar, ya no sé qué pasa. ¿Sí? Y ahí habrá que ver con más detalle. ¿Sí? Pero este caso, por suerte, no pasa. Entonces lo que yo puedo decir en este caso es que como x e y son independientes, e a la t por x y e a la t por y también son independientes. ¿Sí? Y entonces, acá puedo usar que la esperanza de este producto es el producto de las dos esperanzas. Es un detalle que parece bastante sutil, pero es importante pensarlo. ¿Sí? Porque si no, uno por ahí podría hacer una pavada. En este caso vale. Hay una manera de probarlo, pero digo, creo que sí es una propiedad lo suficientemente intuitiva que si una depende solo de la x y la otra solo de la y ya la x y la y eran independientes, estas transformaciones van a seguir siendo independientes. O sea, yo tengo x e independientes, bueno, x al cuadrado y a la quinta van a ser también variables independientes. Eso creo que es bastante intuitivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo estas fórmulas que las vamos a usar bastante. ¿Sí? Y les voy a mostrar para qué las podemos usar. Yo voy a hacer algo que en realidad va a ser un ejercicio de la guía, ahora después me fijo el número y les digo cuál es. Pero supongamos
¿sí? Pues vamos por un ejemplo. Supongamos que X e Y son independientes y que yo sé que X sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda, ¿sí? Lambda igual a algo, no sé. Y sigue una distribución también de Poisson, pero con otro parámetro. Llamémoslo mu, ¿sí? Para ponerle un nombre. Pero podría ser Poisson 2, Poisson 5. Entonces me defino una nueva variable z, que sea X más Y, que sea la suma de las dos. Acuérdense, son independientes. Vamos a tratar de buscar la función generadora de momentos de z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense. ¿Cómo es la función generadora de momentos de z? Bueno, es la función generadora de momentos de X más Y. Y X más Y son independientes. O sea que puedo aplicar esta propiedad de acá. O sea que esto va a ser la función generadora de momentos de X por la función generadora de momentos de Y. ¿Qué sé yo sobre X y sobre Y? Que son variables aleatorias de Poisson. Y nosotros ya vimos cómo es la FGM en una distribución de Poisson. La copio acá, pero vimos que era E a la lambda por E a la T menos 1. ¿Sí? Donde lambda obviamente es el parámetro. Si es una Poisson 5, acá va a ir un 5. Si es una Poisson 8, acá va a ir un 8. Si es una Poisson 0,2, acá va a ir el 0,2. Si es una Poisson J, acá va a ir una J. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, voy a tener X es una Poisson lambda, así que va a tener esta FGM. E a la lambda por E a la T menos 1. Por y es también una Poisson, pero con parámetro mu, así que en vez de lambda voy a poner mu. E a la mu por E a la T menos 1. ¿Sí? Y fíjense que yo podría juntar esto en una suma, podría sumar los exponentes, porque estoy multiplicando el algo por el algo, y además si sumo esto con esto, puedo sacar el E a la T menos 1 y tener como un factor común. ¿Sí? Voy a borrar acá, porque ya no necesito esto ahora. ¿Sí? O sea que lo que tengo es que la función general de momentos de z, de esa suma de x más y, es e a la, y cuando sumo los exponentes y saco de la t menos 1 factor común, lo puedo escribir así. E a la lambda más u por e a la t menos 1. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, me podría servir para calcular los momentos, por ejemplo. ¿Sí? Pero me sirve para algo más. ¿Sí? Fíjense, yo estoy diciendo, si tiene distribución de Poisson, su FGM va a ser así. Y acá va a haber algún número. ¿Sí? Ese número va a ser el valor del parámetro de la distribución. Fíjense, acá me faltó un paréntesis, perdón. Esto es e a la t menos 1, entre paréntesis igual que acá y acá. ¿Sí? Yo lo sumé, me quedó esto más esto y saqué el factor común atrás y me quedó lambda más u. Entonces, ¿uno podría de acá decir cuál es la distribución? Yo podría decir esto. ¿Qué pasa si una variable aleatoria tiene distribución de Poisson y su parámetro fuera lambda más mu? O sea, el número que tenga acá más el número que tenga acá. Entonces, ¿cuál es su FGM? ¿Sí? Piensen un minuto, díganme, si yo tengo una aleatoria con distribución de Poisson lambda más mu, ¿cuál es su FGM? ¿Sí? ¿Cuál es su FGM? Bueno, va a ser esto, pero en vez de lambda va a decir lambda más mu. ¿Sí? O sea, si una aleatoria tiene distribución de Poisson lambda más mu, su FGM va a ser esta. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que es lo mismo que me quedó acá. Puedo decir, entonces Z tiene distribución de Poisson con parámetros lambda más mu. Bueno, con lo que dijimos hasta ahora no. Porque eso sería como lo que se llama la falacia del antecedente por el consecuente, me parece por decirlo, que es como leer la implicación al revés. Yo sé que si una variable aleatoria tiene distribución de Poisson, su FGM es así. Pero todavía nadie me dijo, aunque por ahí a ustedes les parece obvio que tiene que ser esto, pero en realidad nadie me dijo ni me aseguró que si la FGM es así, entonces tiene distribución de Poisson. Yo sé que si parto de la distribución de Poisson y hago todas las cuentas necesarias para calcular la FGM, llego a esto. Y en el lugar de lambda va a aparecer el parámetro que tenga esa distribución. Ahora, ¿por qué en principio no es tan obvio que si la FGM es así, entonces la distribución sea de Poisson? Porque nadie me puede asegurar que si yo parto de otra distribución diferente que no sea de Poisson, y ahí digo, hay muchas distribuciones, continuas, discretas, mixtas, raras, con nombre, sin nombre, cosas que uno nunca vio, digo, son infinitas las posibilidades.
¿Quién me asegura que no existe alguna otra cosa que si yo parto y hago todas las cuentas para el FGM, no termino llegando también a algo así? Digo, no es nada obvio eso. Sí, yo sé que por ahí es como, parece demasiado exquisito, pero en realidad no. ¿Qué sé yo? Si cuando empiezo con otra distribución y hago o la suma o la integral que haya hacer o algo más complicado si fuera mixta, no puedo terminar cayendo en esta misma función generadora de momentos. Eso no es obvio. Y si esa cosa no se pudiera dar vuelta, la verdad que la función generadora de momentos sería mucho menos interesante de lo que es. Porque yo podría buscar la FGM de la suma de dos Poisson independientes y llegar a decir, ah, mira, su FGM es igual a la que tiene las variables con distribución de Poisson lambda más mu. Pero no podría asegurar que la distribución es Poisson lambda más mu. Es como que uno quisiera poder volver atrás. Y de hecho eso es cierto. Sí se puede volver atrás. Cuando la función generadora de momentos está bien definida, es decir, cuando está definida en torno del cero, vale también la vuelta. Eso se llama teorema de inversión, justamente porque me permite volver. Me permite no solamente decir si es Poisson tiene esta FGM, también permite decir si tiene esta FGM es Poisson. Y eso no es algo que sea obvio, es algo que hay que probar. No lo vamos a probar, pero es un teorema que se prueba. ¿Sí? Lo voy a enunciar. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Teorema de inversión. Está en el apunte, esto lo pueden ver también ahí, pero no está demostrado. Dice que si X, o sea, si existe la función generadora de momentos de X y la función generadora de momentos de Y, si existe en el sentido que estamos haciendo nosotros, si está definida en un entorno de t igual a 0, entonces las funciones generadoras de X y de Y son iguales, son idénticas, son la misma, si y solo si las distribuciones son iguales. Es decir, igual distribución, igual función generadora de momentos, obvio, porque si parto de la misma distribución, es la misma cuenta, termino llegando a la misma FGM, pero si tengo las mismas FGM, puedo asegurar que las distribuciones son iguales. Entonces, si cualquier variable aleatoria con distribución de Poisson lambda más mu tiene esta FGM, y yo ahora me encuentro por la vida con una variable aleatoria que tiene también esa FGM, ¿qué digo? Que la distribución de Z, ¿cuál es? Poisson lambda más mu. ¿Se entiende? Pero insisto, es este teorema el que me garantiza que puedo mirar esto y decir, ah, es como la de Poisson, así que entonces es Poisson. Sin ese teorema no lo podría hacer. Y de hecho existen ejemplos, ¿sí? Si buscan en Wikipedia la FGM, creo que está el ejemplo, creo que es el log normal con... Después me voy a fijar y les voy a decir, pero existen ejemplos de variables aleatorias donde esa función m no está bien definida como FGM, es decir, no está definida en torno de t igual a 0, y entonces, en ese caso, sí puedo partir de dos distribuciones distintas y llegar a la misma m. Pero es porque en ese caso son las FGM que no sirven, las FGM que están definidas sin contener un entorno de t igual a 0. ¿Sí? O que le falta o algo del lado positivo o algo del lado negativo o las dos cosas. Entonces, gracias a este teorema yo puedo hacer todo este análisis que hice acá, decir, bueno, tengo una Poisson lambda, una Poisson mu. Lo borré, pero acuérdense que son independientes. Lo sumo y que llego a que la distribución de la suma es también Poisson y el parámetro es la suma de los dos parámetros. Entonces yo acá puedo, una vez que llego a esto, puedo decir que por el teorema de inversión, y esto lo voy a escribir siempre que haga este paso, ¿sí? Porque quiero que les quede claro que no es una obviedad y que es este teorema el que me permite volver al mundo de las distribuciones. Entonces que yo acá estoy partiendo de las distribuciones, X e Y, me estoy pasando al mundo de las FGM, acá las estoy sumando, que cómo sumo las variables en el mundo de las FGM, multiplicando las FGM, y ahora eso que me quedó lo quiero volver atrás para ver qué distribuciones. Quiero volver al mundo de las distribuciones. Ese teorema de inversión es el que me permite volver. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía al principio de la clase pasada, de que nos va a interesar meternos en el mundo de las FGM porque hay cosas que son más fáciles de hacer ahí que hacer en el mundo de las distribuciones. Sumar distribuciones como usando las distribuciones es molesto. Hay que usar una operación que se llama convolución, que ya el nombre suena que es una porquería. En el mundo de las FGM, sumar es muy fácil. ¿Cómo busco el FGM de una suma de independientes? Multiplico, ya está, es una pavada. Una vez que termino, puedo volver. Y esa es una de las utilidades más importantes que tiene a nivel teórico la FGM. Entonces, puedo decir que por el teorema de inversión, entonces, como Z tiene la misma FGM que una variable que con las variables con distribución Poisson lambda más mu, entonces seguro que Z tiene esa distribución, porque si no la tuviera no podría tener esa función generadora de momentos. ¿Se entiende? Esto lo voy a repetir varias veces y lo vamos a hablar bastante, pero me importa que les quede claro.
Y esto es un ejercicio de la guía, no me acuerdo si es el 4 o el 5, chequen, pero dice probar que si x y y son independientes con distribución de Poisson con estos parámetros, la suma también es Poisson y los parámetros, el parámetro, bueno, es la suma. No me acuerdo si les dice que se fijen o que encuentren la distribución, que lo prueben o que busquen la distribución, pero bueno, eso es lo que pide hacer, ¿sí? Así que con eso tenemos bastante y esto nos va a servir para probar muchas cosas. Lo que vamos a hacer ahora es buscar otra distribución más. Vamos a buscar la de la normal, que requiere algunas cuentitas si me interesa porque usa algún truco interesante que se usa mucho en estadística que nos va a ser útil. Así que vamos a ver cómo se busca la FGM de la normal, que también es una que nos va a importar mucho conocer. Y ahora se queda claro también por qué quiero ese catálogo. Porque eso me permite, cuando yo ya sepa cuál es la FGM de la exponencial, cuál es la de la gamma, la binomial, la Poisson, la normal, etcétera, etcétera, yo ahora cuando termino de hacer una cuenta y digo, mirá cómo me quedó la FGM, puedo ir a mirar ese catálogo y decir, esta no es, esta no es, esta no, es la normal, es la Poisson, ¿sí? Según la forma que tenga la FGM, y eso me permite asegurar que la distribución es esa, no alguna otra que llega a la misma FGM, sino que necesariamente es esa que veo ahí en la tabla, ¿sí? Que veo en ese catálogo de FGMs. Entonces vamos a ver la FGM de la normal, que es muy importante. Bueno, en este último rato de la clase vamos a ver cómo se encuentra y cuál es la función generadora de momentos de la distribución normal. Les soy sincero, si esto fuera una clase de presencial y estuviéramos a esta altura de la clase, en vez de hacer esto haría otra cosa y después volvería. ¿Por qué? No es difícil. Todas las cosas que voy a hacer en realidad son álgebra bastante, digamos, manejo algebraico bastante básico, pero es bastante pesado, es largo. Hay un par de ideas, un concepto importante nada más y después lo otro es que le saco, que le pongo, que desarrollo el cuadrado, que armo de vuelta el cuadrado, o sea, pero es largo, es cuentoso. Entonces es como medio agotador. Así mi consejo es, si vienen viendo de corrido, que cosa que en general tampoco hacen, pero si vienen viendo de corrido y están medio cansados, véanlo después esta parte. Si descansen y vean los frescos y vayan parando y mirando bien cada paso, en lo posible, tal vez siguiéndolo en la hoja para entender bien y claro lo que estoy haciendo, porque yo más o menos acá copié la mayor parte para ir contando de qué se trata, pero lo mejor es que lo vayan siguiendo ustedes. Pero con la mente despejada porque es molesto, es cuentoso más que nada. Realmente no hay nada raro, pero sí son cuentas medio largas. Y ahí sí una idea por interesante que la quiero comentar ahora cuando cuando llegue el momento, porque es algo que nos va a ser muy útil muchas veces y que se hace mucho en estadística, pero pues, lo voy a charlar en un rato. Distribución normal con los dos parámetros de siempre, ya dijimos que el segundo le vamos a llamar sigma cuadrado. La densidad es esta, ¿sí? Se puede escribir de varias maneras, en algunos textos el sigma cuadrado aparece fuera de la raíz como un sigma. A mí me gusta ponerlo ahí adentro porque como el parámetro lo estoy llamando sigma cuadrado y no sigma, prefiero que quede bien escrito. Y por el mismo motivo escribo el sigma cuadrado acá y no el sigma dentro de este paréntesis, que también es una manera en la que lo pueden haber visto. Pero es lo mismo, obviamente. Función generada de momentos, como siempre, es la esperanza de la t por x. Y como es una continua, en este caso va a ser la integral de menos infinito a más infinito de la t por x por la densidad. Yo acá para ahorrar espacio ya escribí la densidad, que es todo esto. Y de vuelta, como tengo una de la t por x y una de la algo acá, los puedo juntar entre sí. ¿Cómo? Sumando los exponentes. Así que voy a tener esto más esto. Acá los puse al revés, pero básicamente es el exponente este de acá, este mismo, que está acá, más t por x, que es esta de acá. ¿Sí? Y 1 sobre raíz de 2 por pi por sigma cuadrado. Como no depende de x, acá me faltó de x, ahora que veo. Como no depende de x, lo podría sacar, ¿sí? Lo podría poner acá afuera, pero en realidad lo voy a dejar adentro, ahora van a ver por qué. Entonces lo que voy a hacer en realidad es trabajar con este exponente. Lo voy a reescribir de otra manera, por eso lo llevo afuera para no tener que escribir todo el resto, que me molesto. Y entonces lo primero que hago es como sacar un factor común menos 1 sobre 2 sigma cuadrado. Por ahí acá uno dice, bueno, no está ese factor. Bueno, por eso es como que lo pongo arriba. De todas maneras, si tienen duda con alguna cuenta, es fácil. O sea, yo desarrollo. Esto por esto me da esto acá. Esto por esto se me va a quedar positivo y el 2 sigma cuadrado se me cancela y me queda t por x. O sea que siempre pueden volver atrás el paso como para ver que efectivamente está bien. Después puedo desarrollar este cuadrado, x menos mu cuadrado es x cuadrado menos 2 mu x más mu cuadrado por la fórmula del cuadrado del binomio. Y si se fijan tengo el menos 2 mu x y el menos 2 sigma cuadrado t por x, que los puedo juntar sacando el 2 de factor común y la x también de factor común. Los puse uno a un lado y otro del otro por comodidad, pero obviamente es lo mismo. Y me queda mu
más sigma cuadrado por t, acá, ¿sí? Y el mu cuadrado, que es el que ya estaba. Ahora, si se fijan, esto tiene un poco la pinta del cuadrado de un binomio, porque es x cuadrado menos 2 por algo por x. ¿Sí? Ese sería como lo podríamos llamar a esto, si quieren. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo un x cuadrado menos 2 por a por x. Y para que esto sea el resultado de hacer el cuadrado de un binomio, es decir, lo que llama un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué tendría que decir acá? X cuadrado menos 2ax, y acá quedaría, piénsenlo un poco, lo que debería decir es a cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo que ahí dice a cuadrado, puedo decir, pero esto yo sé que es lo que me queda cuando hago x menos a elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esa a, que es todo esto en realidad, al cuadrado lo voy a sumar. Y lo voy a restar para compensar. Es lo que se llama completar cuadrados, que lo deben haber hecho ya, supongo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es completar cuadrados sumando precisamente mu más sigma cuadrado t, es a, pero al cuadrado. Ese es el término que puse acá, y lo tengo que poner restando para compensar, y el mu cuadrado es el que ya estaba. ¿Ok? Entonces, para resumir un poco, vuelvo acá porque ya no tengo más pizarrón. ¿Sí? Esto mismo, lo sigo si quieren acá. Miren que les dije que es largo, no estoy diciendo nada raro, probablemente que no hayan visto nunca, pero sí es pesado y largo la cuenta. Toda esta primera parte, desde acá hasta acá, es el trinomio cuadrado perfecto. Es el x cuadrado menos 2 por a por x más a cuadrado. O sea que toda esa parte es el x menos a al cuadrado. ¿Sí? Esto sería, entonces, menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, no me lo tengo que olvidar, ¿sí? Por x menos, si me dejan les voy a poner a al cuadrado, si no tengo que escribir tanta cosa. Después cuando lo metemos ahí adentro ponemos bien qué es. X menos a al cuadrado, donde hace una constante que no depende de la x, ¿sí? Es un número, más al cuadrado, no, perdón, menos al cuadrado, que está acá, más mu al cuadrado. ¿Sí? O sea, paso más, después al final pongo que es a, pero para no hacer tanto lío, y digamos básicamente esto va a ser menos 1, acabo de esto, sobre 2 sigma cuadrado, por esto, o sea, por x menos al cuadrado, y después voy a tener menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por menos a cuadrado, eso va a ser más a sobre 2 sigma cuadrado, menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces yo voy a volver acá. Perdón si quedó todo un poco desprolijo, pero bueno, es difícil hacerlo en un pizarrón tan chico. Vamos a poner que uso ahora, un cuadrado. ¿Sí? En un pizarrón tan chico es complicado, porque es un desarrollo muy largo. O largo para las cosas que venimos haciendo. Entonces, lo que me va a quedar es que la función generadora de momentos es la integral de menos infinito a más infinito de 1 sobre 2 raíz cuadrada de 2 por pi por sigma cuadrado por... Y este exponente ahora lo puedo separar en todas estas partes. ¿Sí? Yo lo voy a separar así, para ver ahora por qué. Esta parte es la que depende de x, este término. Y este término no depende de x porque ahora recordamos que era la a, pero la a esa tampoco dependía de x. Entonces lo voy a poder poner como que es e a la menos esto más esto. O sea, e a la menos esto por e a la esto. E a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por x menos a al cuadrado por e a la todo eso. Y voy a, ya que estamos así para ahorrar espacio, voy a usar otra letra. A todo esto lo voy a llamar b. ¿Sí? O sea que es e a la b, donde esa b no depende de x. ¿Sí? Normalmente no lo hago así, cuando tengo espacio trato de escribir todo, pero con la verdad que tengo poco espacio, disculpen, tengo que hacer estas abreviaciones. Entonces, fíjense que básicamente yo esta e a la b, que no depende de x, la podría sacar afuera. ¿Sí? Yo podría decir que esto es e a la b, ¿se ve ahí? Sí. E a la b, ahora vemos quién es el a b, y ahora me queda toda esta integral, horrible. Menos infinito más infinito, 1 sobre raíz de 2 por pi por sigma al cuadrado, por e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por x menos a al cuadrado de x. ¿Sí?
Y ahora quiero que piensen, antes de que yo lo diga, ¿sí? que paren un poco, descansen también, porque a lo mejor ya están medio cansados hasta acá, yo lo estoy. ¿Sí? Quiero que piensen toda esa integral que tengo ahí, si se imaginan cuánto da. ¿Sí? Piensen un poco y por qué. ¿Sí? Claramente no les estoy pidiendo que resuelvan, que se pongan a hacer sustitución, ni igualación, ni sustitución, ni iteración por partes, ni nada raro. O sea, hay un motivo por el cual yo puedo mirar eso y decir, esto da tanto. ¿Sí? Piensen un poco, yo les voy a dar la respuesta. Fíjense que básicamente si uno compara esto con esto, ¿sí? Lo que yo tengo ahí es ¿qué cosa? Bueno, lo que estoy integrando ahí en realidad es la función de densidad de la distribución normal, una función de densidad de la distribución normal, pero es una normal donde sigma cuadrado vale sigma cuadrado, está acá y acá está todo tal cual. Después por ahí no sé, por eso les digo mejor vayan escribiéndolo, porque si a lo mejor no se entiende algo del pizarrón. Y en lugar de mu está A. Es decir, que es una normal con la misma varianza y otra media. La otra media, recordemos que A era mu más sigma cuadrado t. ¿Sí? Eso era A. O sea, en vez de tener media mu, tiene media mu más sigma cuadrado t. Pero tiene otra media que es un número también. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Yo integro la función de densidad de una distribución normal. Lo que pasa es que yo integro en términos infinitos más infinitos cualquier función de densidad de cualquier distribución continua. Absolutamente continua. Da 1, ¿sí? O sea, es un truco que es muy interesante. Fíjense, yo no necesito hacer esta integral. Usando que yo ya sé que esto es la función de densidad de una normal, me acomodé las cosas para que me quede algo de este tipo, solo que con otros parámetros, y eso también tiene integral 1, porque es también la integral de una función de densidad, de otra función de densidad, de otra distribución dentro de la misma familia. Eso es algo que se hace mucho, ¿sí? Cuando ustedes saben que tal cosa es una función de densidad, automáticamente algo que saben es que la integral sobre todos los reales o sobre todo el soporte de esa función es 1. Lo mismo si tienen una función de probabilidad puntual. Si yo sé la de Poisson, e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, donde el rango es 0, 1, 2. ¿Qué sé? Que si sumo esa función para x desde 0 hasta infinito, da 1. Eso es algo que lo puedo usar después. O sea, cada fórmula, cada función de densidad que tenemos y cada función de probabilidad que tenemos, a su vez nos da una fórmula de una sumatoria y una integral que eventualmente, si le encontramos la vuelta o si somos un poco creativos, la podemos usar. Y acá la que podemos usar es precisamente esa. La integral, esta de acá, como en el fondo es la integral de una normal, da 1. Si es la integral sobre todo el soporte, ¿no? Que son todos los reales en este caso, de una densidad, entonces tiene que dar 1, necesariamente. ¿Se entiende eso? Piénsenlo un poco, pero es algo que lo vamos a volver a hacer. Es un truco que se usa mucho y es muy útil tanto este como el de que les digo de las sumatorias. Después cuando hagamos la función general de probabilidad vamos a ver que se podría hacer igual que como hicimos la FGM para la Poisson, pero también lo podemos hacer de otra manera usando esta idea. ¿Sí? Eso después lo vamos a ir viendo. Pero bueno, este es un caso donde se usa y entonces todo es la integral de A1 y básicamente la función general de momentos me va a dar e a la b. Ahora hay que recordar que era esa b, ¿sí? Simplemente. Pero lo que sabemos es que la función general de momentos me va a dar simplemente esta parte de acá. Todo esto vale 1, ¿sí? Por la ley de cierre. Y entonces esta FGM va a ser e a la b. B era esto. Y A era mu más sigma cuadrado t. Así que vamos a escribirlo. Es mu más sigma cuadrado t sobre 2 sigma cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Ahí lo perdí un minuto para mirar bien porque me di cuenta que me estaba faltando algo. Y ahí algo que me comía acá, que teníamos este menos a cuadrado, que después yo multipliqué y puse a solamente. Sí, así que esto acá era a cuadrado. O sea, lo que yo definí como b es a cuadrado sobre 2 sigma cuadrado menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. ¿Y eso en qué cambia? Que entonces esta a, que es lo que escribí acá, hay que desarrollar ese cuadrado. ¿Sí? Ahora sí, cuando hacemos eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar e a la mu cuadrado, que lo voy a terminar dividiendo por 2 sigma cuadrado, más 2 mu por sigma cuadrado por t, que lo voy a terminar dividiendo también por 2 sigma cuadrado, más sigma a la cuarta por t al cuadrado,
que el primero al cuadrado, más 2 por este, sería de acá, más sigma cuadrado por más el segundo al cuadrado, sería este de acá, sería sigma a la cuarta, t cuadrado. Es muy fácil de hacer todo este proceso porque es largo y molesto. La verdad es bastante molesto, pero hay que aprender a hacerlo. También lo divido por sigma cuadrado y acá menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Estos dos me quedan iguales, así que estos dos se van. Y lo que me termina quedando, finalmente, es la fórmula que vamos a usar más frecuentemente, como la FGM de la normal, que es E elevado a. Acá se me cancelan el 2 y el sigma cuadrado, así me queda mu por t, más, y el sigma a la cuarta se me cancela con el sigma cuadrado, me queda sigma al cuadrado sobre 2 por t al cuadrado. ¿Sí? E elevado a toda esa expresión es la función generadora de momentos de la normal. Y fíjense que no sé nada particularmente extraño. Lo más raro es esto, que insisto, es una propiedad que la vamos a usar muchas veces y que me interesaba particularmente hacer esta demostración para hablar de esto, porque es muy útil. Vamos a volver a usar la misma idea otras veces. Y esa llegó con eso a la FGM normal. Lo otro no dice nada raro, solamente es pesado y cuentoso. ¿Sí? En particular, esto quiero mostrarlo porque es una que también vamos a usar mucho. Si tenemos una normal estándar, la llamo Z porque la podría llamar como quiera, obviamente. La función generadora de momentos de una normal estándar, obviamente si mu es 0 y sigma cuadrado es 1, va a ser simplemente e a la t cuadrado dividido 2. O sea, ese término se va y acá me queda 1 por t cuadrado dividido 2. Esta la vamos a usar mucho porque muchas veces vamos a querer identificar o demostrar que algo es una normal estándar. Por ejemplo, cuando probemos el teorema central del límite. ¿Sí? Entonces esta es una que la tienen que tener bastante presente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por hoy eso es todo. En la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos más, algunos ejercicios más. Y probablemente después empecemos a hablar ya de la función generadora de probabilidad y de sus propiedades. Bueno, espero que estén bien y nos estamos en contacto.